El enigma de la fruta prohibida. El caso Mango. Hay secretos que no se pueden ocultar, ni con el mejor de los tejidos. Detrás de los escaparates, iluminados, de Paseo de Gracia, París y Nueva York, y más allá de una facturación de 3.300 millones de euros, el imperio textil de Mango acaba de descoserse por completo, dejando al descubierto una trama de ambición, espionaje familiar y muerte que ni el mejor guionista de Hollywood habría sido capaz de imaginar. La tarde del 14 de diciembre de 2024, la densa niebla de la montaña de Montserrat se tragó el último aliento de Isaac Andish, el visionario judío-sefardí que transformó 4 blusas traídas de Estambul en una de las mayores fortunas del planeta. Lo que el mundo entero lloró como un trágico accidente de montaña ha terminado por destapar una caja de Pandora. El secreto de sumario se ha roto y las autoridades apuntan a un culpable con nombre y apellido. Su propio hijo mayor, Jonathan, detenido y bajo fianza de 1 millón de euros por un presunto delito de homicidio. Pero este no es un simple crimen por dinero. Esto es una guerra de alta alcurnia impulsada por el egoísmo puro y la venganza. Fue un empujón calculado en la niebla para recuperar el trono de una empresa entregada a extraños. ¿Qué papel juegan los movimientos de espionaje telefónico dentro de la familia? ¿Y quién es verdaderamente Henry, el misterioso ahijado turco que apareció por sorpresa en la esquela reclamando un testamento maldito, mientras la última novia del magnate inicia una feroz batalla legal por millones de euros? Las balizas de geolocalización mienten. Los teléfonos clave desaparecen en barrancos y los hilos del pasado sefardí reclaman su deuda. Tu primera pista empieza aquí. Si quieres entrenar tu mente para descubrir los detalles que la mayoría pasa por alto, tienes que unirte ahora mismo al canal El Arte de Observar. No dejes que la niebla te oculte la verdad. Dale un buen me gusta a este contenido. Suscríbete y activa las notificaciones. Solo los observadores más agudos lograrán encajar las piezas de este rompecabezas de egoísmo y traición. Bienvenidos al análisis definitivo del caso Andig. ¿Estás listo para descubrir qué ocurrió realmente en el abismo de Montserrat? Nos vemos dentro del canal. El 221B de Baker Street se trasladó por unas semanas a un ático señorial de la Vía Augusta en Barcelona. Frente al ventanal, contemplando la silueta lejana y brumosa de la montaña de Montserrat, el detective sostenía una pequeña fruta exótica de madera tallada en una mano y una esquela de periódico en la otra. Watson, dijo sin volverse, el error del criminal común es pensar que el tejido de una vida se puede cortar con tijeras sin que el hilo entero se deshilache. Para entender por qué un multimillonario cae desde 150 metros de altura, no hay que mirar el abismo de Montserrat. Hay que mirar 5 siglos atrás. Observe este mapa. Watson señaló el detective, apuntando a un viejo plano del Imperio Otomano. En 1492, los reyes católicos expulsaron a los judíos de España. Muchos de ellos, los sefardíes, encontraron refugio en Estambul.
Durante más de 500 años, esas familias guardaron las llaves de sus casas de Toledo y Barcelona y siguieron hablando el ladino, el castellano antiguo. En 1953, nace allí Isaac Andish. Cuando regresa a Barcelona a los 14 años, no es un inmigrante común. Es un príncipe desterrado que vuelve a reclamar su tierra. ¿Y cómo empezó? Con 4 blusas bordadas a mano, traídas de Turquía, vendidas en un SEAT a presión y luego en un puesto del mercadillo de Balmes. Pero el verdadero genio, Watson, el dato que la mayoría pasa por alto, es el nacimiento de la marca en 1984. Siempre pensé que era un hombre exótico al azar, intervino Watson. Nada en Andish era al azar. Los registros mercantiles le habían rechazado nombres como Bubbles o Scooter. Frustrado, en un viaje de negocios a Filipinas, Andish probó por primera vez el mango. Al morder la fruta, descubrió algo fascinante. Se escribía y se pronunciaba exactamente igual en casi todos los idiomas del mundo, desde el inglés hasta el tagalo, pasando por el español. Era una palabra corta, memorable y con una vocación internacional instantánea. Quiero una tienda en cada ciudad del mundo, dijo. El nombre Mango era el pasaporte universal para un imperio que terminó facturando más de 3.300 millones de euros. Ahora, entremos en el terreno de la pasión y la venganza, continuó el detective, deslizando la esquela sobre la mesa. Al morir Andish, todo el mundo financiero asumía que el holding patrimonial Puntaná se dividiría estrictamente entre sus 3 hijos biológicos, Jonathan, Judith y Sarah. Pero mire el obituario. Aparece un 4º nombre, Henry. ¿Un hijo secreto?, preguntó Watson con los ojos abiertos. La prensa del corazón fracasó miserablemente en su análisis. Henry Suárez no es un hijo ilegítimo. Sus registros de nacimiento revelan que es el hijo de un amigo de la infancia de Isaac en la comunidad sefardí de Estambul. Cuando el padre de Henry murió en Turquía, Isaac, fiel a los códigos de lealtad inquebrantables de su cultura, apadrinó al muchacho. Lo trajo a Barcelona, lo crió y lo vio convertirse en un brillante interiorista. Henry representaba para Isaac el afecto puro, el recuerdo de sus raíces, libre de la codicia corporativa que respiraba en las oficinas de Mango. Y aquí, Watson, es donde se siembra la semilla del crimen. En su testamento privado, Isaac Andish no tocó las acciones de Mango, pero dejó una parte colosal de su dinero líquido y sus valiosísimas obras de arte contemporáneo a una fundación benéfica, nombrando a Henry como un protector clave y asegurando una suma multimillonaria para su última pareja, la golfista Estefanía Knut. El detective encendió su pipa, dejando que el humo dibujara espirales en el aire. Vayamos al móvil. Jonathan Andish, el primogénito, fue educado para ser el rey sol de Mango. Pero en 2020, Isaac cometió lo que su hijo consideró una traición imperdonable. Lo apartó de la gestión operativa y nombró a un profesional externo, Tony Ruiz, como consejero delegado y posterior presidente. Jonathan quedó relegado a un puesto no ejecutivo. Su orgullo fue despedazado.
Imagine la escena, Watson. Un hijo que ve como un extraño maneja su herencia por orden de su propio padre, mientras ve que el viejo magnate gasta su fortuna personal en su nueva pareja, Estefanía Knut, y en proteger a su ahijado turco, Henry. Jonathan sintió que le robaban el trono y el dinero. Pero, ¿cómo demuestra que no fue un accidente de montaña?, inquirió Watson. La ciencia y los datos que nadie conoce no mienten, sentenció el detective. He examinado el sumario confidencial de los mozos de escuadra. Hay 3 datos demoledores que destruyen la coartada de Jonathan. Los registros del GPS del coche y el teléfono de Jonathan revelan que visitó el barranco de las cuevas del Salnitre en Montserrat 3 veces la semana anterior. No iba a hacer senderismo, iba a medir la altura, a buscar el punto exacto donde la niebla de diciembre ocultara la caída y a comprobar la falta de cobertura telefónica. El examen forense del cuerpo de Isaac determinó que la muerte ocurrió a las 15:40 horas. Sin embargo, la llamada de Jonathan a los servicios de rescate no se registró hasta las 16:55. ¿Qué hizo el hijo durante 1 hora y 15 minutos en la cima del barranco? El teléfono móvil personal de Jonathan, que contenía las búsquedas en Internet sobre la resistencia de terrenos y acantilados, se cayó convenientemente en una grieta profunda de la montaña durante el supuesto shock del accidente y nunca fue recuperado. Una fianza de 1.000.000 de euros, el pasaporte retirado y una firma semanal en el juzgado de Martorell, concluyó el detective, arrojando la esquela al fuego de la chimenea. Jonathan Andish pensó que al empujar a su padre al abismo, congelaría los cambios del testamento, alejaría a Estefanía Knut y recuperaría el control de su dinastía. Pero la codicia es un pésimo sastre, Watson. Al final, Estefanía Knut ha iniciado una batalla legal reclamando más de 70 millones de euros. Henry Suárez conserva el afecto y el respeto de la sociedad de Barcelona, y Mango sigue bajo el mando de Tony Ruiz. El heredero ha quedado atrapado en un tejido de sospechas del que ningún abogado podrá salvarlo. El imperio del hilo de oro se ha convertido en una soga de cáñamo alrededor de su propio cuello. El caso de la dinastía Andish y el trágico desenlace en el abismo de Montserrat no es una anomalía policial. Es un tratado de psicología de masas aplicado a la cúpula del capitalismo dinástico. Cuando analizamos los hilos de esta trama con la lupa de la fría razón, la conclusión va mucho más allá de un expediente judicial por homicidio. Es la radiografía exacta de cómo el poder y la soberbia son capaces de devorar su propia sangre. El error metodológico más común al observar este caso desde fuera es asumir que el móvil de un crimen corporativo es la necesidad económica. Jonathan Andish ya era multimillonario antes de aquella tarde de diciembre en la montaña. Lo que la investigación de los mozos de escuadra ha puesto al desnudo no es la falta de dinero, sino la asfixia del ego. Existe un fenómeno crítico en las sucesiones de las grandes fortunas: la rivalidad mimética. El primogénito no quería los millones del padre. Quería ser el padre. Quería el reconocimiento de la comunidad sefardí, el respeto del IBEX 35 y el control absoluto
del coloso que llevaba el nombre de una fruta filipina. Al ser apartado del mando operativo en favor de un gestor externo, Tony Ruiz, el heredero no sufrió un recorte en su cuenta bancaria, sufrió un desahucio de su identidad. El poder absoluto distorsiona la realidad de quien lo persigue. Jonathan no vio que Mango prosperaba bajo una gestión profesional. Solo vio un tablero de ajedrez donde su propio padre lo había convertido en un peón prescindible mientras protegía a extraños como su ahijado Henry o su pareja Estefanía. Desde una perspectiva sociológica, el caso nos presenta un choque brutal de valores. Isaac Andish representaba la vieja escuela del honor sefardí turco. La lealtad a los orígenes, el compromiso con la palabra dada, simbolizado en la inclusión de Henry en su testamento y esquela, y la meritocracia fría para salvar a su empresa. La nueva generación encarna el pragmatismo feroz de la zona alta de Barcelona, un entorno donde los afectos se miden en participaciones accionariales del holding Puntaná, y donde cualquier intruso, ya sea una última pareja sentimental o un ahijado de Estambul, es catalogado inmediatamente como una amenaza patológica para el patrimonio familiar. El espionaje telefónico, las visitas previas al barranco de Colbató y la desaparición de pruebas tecnológicas no hablan de un arrebato pasional. Hablan de una planificación quirúrgica motivada por el resentimiento. La mente cegada por el poder opera bajo una lógica perversa. Si el monarca me deshereda del trono real, el trono debe quedar vacío antes de que firme el decreto de mi destierro. La gran tragedia de Isaac Andish es que diseñó un imperio textil milimétrico, capaz de vestir a 120 mercados con una coherencia matemática, pero no pudo prever el desgaste del hilo más importante, el humano. El hombre que blindó Mango frente a las crisis globales y la digitalización, dejó el flanco familiar completamente expuesto a las dinámicas del odio y la exclusión. Hoy, en 2026, la marca Mango sigue vendiendo una ilusión de estatus y sofisticación en los escaparates de todo el mundo. Pero detrás de las bambalinas, la realidad es gélida. Un hijo pagando 1 millón de euros para no dormir en prisión. Un teléfono perdido en las grietas de una montaña sagrada y una herencia bajo sospecha de sangre. El poder no solo ciego, el poder aísla. Y en lo más alto de Montserrat, cuando la niebla se vuelve tan densa que borra los límites de la moral, el egoísmo demostró que es capaz de romper el tejido más sagrado con tal de quedarse con la corona, aunque esa corona esté manchada de barro y culpa. La observación es nuestra única defensa contra el engaño. Si este viaje analítico por las cloacas del poder te ha hecho cuestionar lo que ves en las noticias, no te quedes fuera. Únete al canal El Arte de Observar y déjanos tu me gusta. La investigación continúa y solo las mentes dispuestas a mirar en la penumbra descubrirán el próximo secreto. Comenta abajo qué pieza del rompecabezas crees que caerá primero.